la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que es muy actual en sí. El tema es cómo interviene la religión en el aspecto geopolítico. El objetivo de nuestro tema es el siguiente: estudiar y analizar cómo es que la religión interviene e influye en el ámbito geopolítico y cómo ésta termina afectando en el orden sociopolítico que rige en las diferentes sociedades alrededor de todo el mundo, dando a conocer algunos casos en la que ésta intervino. Y al día de hoy nosotros hablamos de geopolítica y religión, pues nos encontramos más relacionados que en ningún otro momento histórico en sí. Hoy en día, los planteamientos críticos de la geopolítica apuntan y destacan la importancia de la religión como la principal fuerza que mueve los estudios de geopolítica. La religión parece ser en sí un fenómeno que afecta a todos los ámbitos de la vida pública. Uno de los principales es el aspecto político. Pero si hablamos de geopolítica y hablamos de religión, tenemos que saber qué es eso, pues. Y en sí, como ya es nuestro conocimiento, en sí la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o lo sagrado. Y nos podemos preguntar de igual modo, ¿qué es la geopolítica? Y en sí, esta es un sinónimo de la geografía política. Es la disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y qué impacto tiene este desde un punto de vista político, ya sea por parte de un Estado o una identidad política. La primera persona que se planteó la unión de los términos geopolítica y religión fue el geógrafo John Kirtland Wright, que a comienzos del siglo XX comenzando a hablar de geopiedad. Para John, nos decía que la geopiedad es la creencia o la adoración de los poderes que subyacen a la naturaleza o al género humano. Así se apoyaba en algunos textos bíblicos para justificar aquellos pueblos que gozaban de un territorio más favorable. Lo hacían porque contaban con el favor de Dios. Esta idea se acercaba mucho a la visión que algunos pueblos poseen y que les hacen pensar que han sido bendecidos por una mano divina que les encamina a un destino especial. El panorama de las religiones del mundo en la actualidad, tal como es descrito por Hans, es una gran y variada mezcla de diferentes creencias, diseminadas de forma desordenada. Lo describe así, de esta forma. En nuestro mundo actual nos encontramos con una caótica y diría que angustiosa multitud de religiones, confesiones y denominaciones de sectas, grupos y movimientos religiosos. Una difícilmente reconciliable contigüidad, confusión y contradicción. Según Hans, nos decía que la religión es actualmente un factor de poder. Mientras la afluencia de fieles aumentaba para ciertas religiones, para otras disminuía. Tal era el caso como el Islam. Si el Islam aumentaba, el cristianismo disminuía. Frente a esta realidad caótica, la religión es vista por los estados como un instrumento para alcanzar sus fines geopolíticos. Tal vez el ejemplo más claro lo tenemos en el mundo árabe musulmán, que en los últimos años ha pasado de usar los elementos étnicos. Actualmente, en sí, los temas religiosos despiertan mucho interés en la población. Desde este punto de vista, la religión es solo mirada como beneficio, y como bien se mencionó, solo era mirada como beneficios de lucro. En el mundo musulmán, distingue el sistema territorial en dos realidades. Esta visión es utilizada por los yihadistas para llamar a la umma, a las yihas, contra aquellos infieles. Donde el Dar al-Har es considerada tierra del ateísmo, corrupción e inmoralidad, por ellos todo buen musulmán es la devolución de la soberanía sobre la tierra de Dios. En el siguiente esquema podemos ver cómo el mundo musulmán se divide en el Dar Islam y el Dar al-Har. Nos indica que el Dar Islam es aquella tierra donde los musulmanes pueden vivir bajo leyes y autoridades islámicas. Y el otro nos indica
que los territorios en los que no se dan las mismas condiciones de la primera realidad. Eso quiere decir que en sí es lo contrario. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo es la división clásica entre estas dos religiones, ¿no? En el Dar al-Har y el Dar al-Islam. Como siguiente punto a tratar es legitimar políticas. Otra de las funciones que está adquiriendo la religión en su combinación con la geopolítica es la legitimación de determinadas políticas, bajo aparentes motivaciones proteccionistas hacia minorías religiosas perseguidas en contextos de conflicto. Se justifican acciones bélicas que en muchas ocasiones sirven para apoyar a gobernantes que violan los derechos humanos. En el siguiente cuadro podemos ver que nos indica muchos políticos que acuden a la religión para legitimar acciones generalmente bélicas que en otro contexto y con otra motivación no serían aceptadas por sus opiniones públicas. El ejemplo de esto es la intervención que hubo en Rusia, en Siria, en el 2015. Nos dice, la intervención de Rusia en Siria no está motivada por la voluntad de defender a los cristianos de Oriente Medio, sino que busca la defensa de sus propios intereses nacionales en la región. Esta estuvo lejos de estar basada en elementos religiosos. Tiene un trasfondo geopolítico clásico. Por último, tenemos las conclusiones. Nos dicen, si bien es cierto, la religión actualmente es muy reconocida en nuestra sociedad, debido a aquellos que pronosticaron la muerte de Dios o incluso frente a los que afirmaban que éste ya había muerto, produciendo un deseo o incluso una necesidad entre la población de contar con la religión, de creer en algo para poder sobrevivir, para que así éstas le den sentido a su vida. Por ello, algunos autores como Rubén Dream dicen que si hay una necesidad humana, ya que éste cuenta con una visión holística del mundo frente a una visión cada vez más especializada y fragmentada de la realidad. Siguiente. Sea como fuere, en el ámbito de las relaciones internacionales, veamos cómo la religión interviene cada vez más o con más fuerza en el campo de la geopolítica. También se observa una influencia tan grande de la religión que muchos autores hablan de geopolíticos de religión, religiopolíticos o religiosos geopolíticas, para explicar el devenir de la disciplina. La religión parece estar abarcando un campo muy amplio en la geopolítica. Por último, podemos encontrar la biografía en donde hemos sacado nuestra información. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.